Aquí tienen un chanchullo. En altura, en una mujer, esta es una paciente mujer, ¿cuántos años tiene? 33 años. Me mandan esta paciente, esto ha sido recién, 1 de julio. Me mandan esta paciente y me dicen, doctor, la paciente no para de sangrar. Le han hecho un exodoncia. ¿Cómo se han animado a hacer exodoncia con una hemoglobina de 4.8? ¿Cuánto es lo normal en plaquetas? 150.000 a 400.000. ¿Cuánto tenía? 69. Su actividad de protrombina debería ser al 100%. Estamos hablando de la vía extrínseca de la coagulación. ¿En cuánto está? 68. Es una paciente que si ustedes tocan va a sangrar. Pero ¿qué más tenía esta paciente? El 2 de julio, mira, el día siguiente a las 10 de la noche. Paciente con sarcoma de Ewing tiene una plaquetopenia, ha bajado, está con cáncer, sarcoma de Ewing. Ya le han transfundido paquetes globulares, le han hecho concentrado de plaquetas, solamente plaquetas, le han transfundido paquetes globulares también para ayudar con la actividad de protrombina. Se le hacen muchas transfusiones a esta paciente. Me dice, le digo, ¿la hemorragia hace cuánto tiempo está? 3 días, de manera súbita, en un alveolo sin diente. Ya le han sacado el diente. ¿Cómo la veo yo a la paciente? Estaba internada en la clínica en Francia. Miren sus escleras. Amarillas. ¿Qué color están? Amarillas. ¿Eso qué se llama? Ictericia. Ictericia. Es una paciente que ha hecho una metástasis hepática. Si hay una metástasis hepática, todos mis factores de coagulación van a estar alterados. Una paciente que tiene cáncer, no sé quién ha sido el que se ha animado a extraer un diente. Miren cómo está el brazo. Cuando yo llego, le doy el bracito, le han intentado infiltrar, o sea, ya canalizar para colocarle la solución. No se ha podido. Miren cómo se hace, solamente al tocar. ¿Cómo están los puntitos? ¿Cómo se llaman los puntitos estos? Petequias. Exacto, petequias. Una paciente que tiene 33 años, tiene 3 hijos, se internó 3 semanas antes de que yo la vea, le han dado de alta para que pueda morir en casa. Pero en ese transcurso que estaba en casa, tenía varios dientes que estaban mal, que le dolían, y un odontólogo lo retiró el diente. Al retirar el diente no dejó de sangrar y me llevó con esos laboratorios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos como que apurando la muerte de la paciente. En vez de darle una vida digna, estamos ayudando a que muera. A mí me llamaron, a veces pasamos por estas cosas nosotros, es súper triste porque me llamaron para cubrir, para que pague el sangrado, pero ni siquiera le habían sacado el diente. Solamente anulado y el tercer lugar seguía ahí. Yo tocaba y sangraba. Esto es no pude hacer más fotos ni nada. Intenté colocar una cera para hueso. Cuando sangra el huesito, tenemos una cerita especial, colocamos ahí para el sangrado y hacemos un colgajo y cerramos todo. Que eso es lo que hemos hecho en ella. Yo suponía que ya le habían sacado el diente. Ni siquiera llevé cosas a la clínica para sacar un diente. Pero la paciente no dejaba de sangrar. Yo colocaba solamente la anestesia y sangraba. En el punto donde ella tocaba, sangraba. Hemos hecho la fuerza, me he quedado como 2 horas haciendo compresión. Ahí tengo que ver, gracias a Dios, esto me sirve. Tiempo de coagulación, tiempo de sangre está normal. Entonces yo sé que si hago compresión a mi paciente, pero bien, solamente son los factores que están en el hígado los que están mal. Entonces esto me ayudó para saber que si yo me saco la causa y me quedo aunque sea media hora haciendo presión, va a parar el sangrado. Terminó todo eso y la mandaron otra vez a su casa para que pueda fallecer tranquila en su casa. Enfermedades endócrinas es lo que más vamos a tener nosotros. ¿Cuál es una enfermedad endócrina más frecuente? Diabetes. ¿Qué sería la diabetes? Aumentar el azúcar, ¿verdad? Según ustedes, ¿qué es más peligroso? ¿Que aumente el azúcar o que baje el azúcar? También que vaya a azúcar. ¿Quiénes dicen que es más peligroso que aumente?
que baje. Mejor si no tiene diabetes. Ya. Las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Qué vamos a indicar a un paciente con hiperglicemia? ¿Qué va a pasar en este paciente? Recordemos semiología. Para mí la odontología, los 2 primeros años de la carrera es lo más bonito, porque llevas todo y en tercer y cuarto te olvidas porque tienes que hacer puro pacientes. ¿Qué hemos llevado en primer y segundo año? ¿Qué hemos llevado en semiología? La diabetes nos va a producir macroangiopatías y microangiopatías. ¿Por qué dicen que tu paciente es diabético y se va a infectar? Porque los vasos tienen un diámetro y por las alteraciones con la diabetes, ese vaso se hunde y se va disminuyendo porque se forman unas placas. Entonces, ¿dónde están todas nuestras células de defensa? En sangre. Y si no hay sangre que llegue al lugar, no voy a tener células de defensa y mi paciente es más propenso a una infección. Es por eso que pasa eso. ¿Qué es más peligroso? La hipoglicemia. Un paciente diabético mal controlado puede bajar muy rápido. ¿Cuánto es el valor normal de la glicemia? 70, 110, ¿qué? Miligramos decilitro. Un paciente diabético no puede bajar de 70, jamás. Un paciente diabético no puede bajar de 70 porque ya empiezan a haber alteraciones en su organismo. ¿Cómo yo sé que hay signos de hipoglicemia? La triada de Whipple. Aparición de síntomas autonómicos, ahorita vamos a ver, neuroglucopénicos, que es lo peor, que baje el azúcar menos de 72, pero si yo le doy un dulcecito a mi paciente, sube y se pone bien. Esto es lo que tenemos que ver en el paciente. Esto es muy importante. Su paciente está en el sillón dental, no ha desayunado, empieza a bajar el azúcar. ¿Y qué va a pasar primero? Empieza a ver sudoración, se pone pálido, empieza a temblar, hay taquicardia en el paciente. Eso me tiene que llamar la atención. Eso se llaman signos adrenérgicos neurogénicos. Náuseas, debilidad, sueño. Si yo no controlo este nivel, empezamos a pasar a estos. ¿Qué va a pasar en mi paciente? Yo le pregunto algo, ¿dónde está? No va a saber dónde está mi paciente. Les va a decir otra cosa. ¿Quién soy yo? No va a reconocer. Se ponen agresivos, empiezan a golpear. Si no tratamos en este paso, pasamos a este. Generalmente, menos de 40 miligramos de decilitro, empiezan los síntomas neuroglucopénicos. Mi paciente puede morir. Empieza a haber convulsiones, parestesias y muerte. Es mucho más difícil, o sea, es mucho más peligroso que el paciente pase por una hipoglicemia que por una hiperglicemia. ¿Okay? Muchas veces la diabetes es silenciosa. El paciente está con 300 o 400 miligramos de decilitro y te habla normal, está bien. Pero si el paciente baja el azúcar menos de 70, pero si es diabético, es muy peligroso. El paciente puede morir. Esto es lo que ustedes tienen que ver en consultorio, con sus pacientes acá en la clínica. Sudoración, palidez, empieza a adormecerse las manos, no sienten la punta de los dedos, empiezan a transpirar, se ponen pálidos. Esos son datos de hipoglicemia. ¿Ok? ¿Por qué es importante eso? Esta es una paciente de 44 o 50 años de edad, ella es de VIH. ¿Qué les llama la atención? Miren cómo está la lengua. Está elevada la lengua, el piso de boca está inflamado, toda la parte submental está inflamada. Es una paciente que ha llegado con 400 miligramos de decilitro de... está con 400. No podía abrir la boca, mi anestesióloga me dice no puede intubar. Entonces tenemos que ir con anestesia local. Sabemos que la anestesia local no hace efecto en un paciente que está con infección por el pH que presenta, no hace efecto en un pH ácido. Entonces le hice primero con anestesia local para tratar de bajar un poco el aumento del volumen que tenía, esperar un día, trato, no solamente la trato yo, es medicina interna con la que estaba la paciente. Si se dan cuenta, aquí está todavía con una gasita.
Ha bajado un poco y ya pasamos a hacer anestesia general. Ella es mi anestesióloga, la doctora Bernal. Es una vía aérea difícil. Es una intubación que la paciente sabe que en quirófano puede morir. Solamente tratar de hacer una intubación. La intubación me da 3 oportunidades. Tenemos que ver la epiglottis, jalamos, colocamos el tubo. Si yo toco más de 3 veces, produzco una inflamación y se me cierra la vía aérea. Y el paciente muere. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacer una traquetomía de emergencia y abrir vía cuello. Entonces, con todo eso, entramos nosotros a cirugía. Esta paciente está más de un mes conmigo. Hemos hecho una cervicotomía, hemos abierto todo el cuello. ¿Qué ha pasado? Los pacientes son mentirosos. Hace 3 días yo estaba así. 3 días. En 3 días se produce necrosis. Nosotros tenemos fases en una infección. Hay 4 fases en una infección: inoculación, celulitis, absceso y resolución. Para que se forme una infección, van a llegar con ustedes generalmente en una inoculación, que significa de 1 a 3 días. Le duele el diente y se hincha esa partecita. Yo le doy medicamentos, trato el diente y el paciente está bien. Si no trato eso, de 3 a 5 días se produce la celulitis. La celulitis ya lleva otro tipo de bacterias. La celulitis duele, son todos los signos de inflamación. Duele. El absceso es que mi cuerpo ya está atacando esa infección y empieza a localizar todo. Y fistuliza o yo dreno. Y esto no se produce en 5 días. Si yo no trato la diabetes, no voy a tratar una infección. Esta paciente está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva durante 2 semanas y media, 3 semanas. No podíamos controlar, hemos entrado 3 veces a operarla a ella. No podíamos controlar el azúcar, no podíamos controlar la infección. Si yo no trato azúcar, no trato infección. Siempre va de la mano, ambos. Como se ha destrozado toda la parte cervical, ven negro, ¿verdad? Sí. Ya siguen diseccionando cadáver, ¿verdad o no? ¿No tiene cadáver? Tenemos. Bueno, así se ve. El músculo es rojito, ¿ok? Cuando empieza a haber una necrosis, se destruye todo, absolutamente todo. Se ve isquemia, así vería en su corazón. Siempre sacamos cultivo y antibiograma. La primera cirugía que hice, sacamos un cultivo y me sale esto: abundantes leucocitos, eritrocitos, cocos gram positivos, bacilos gram negativos. Damos medicaciones fuertes, dosis máximas en estos pacientes. Segunda cirugía que hago cuando ya estaba necrótico, Candida albicans. Raro, súper raro encontrar eso. Pero como nosotros le hemos inmunosuprimido, le hemos dado tantos medicamentos al paciente, estamos matando todo, no solamente las bacterias. Y es ahí donde estos empiezan a producirse más. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve saber diabetes? Porque si yo no trato en las primeras fases a mi paciente diabético, podemos nosotros provocar esto. Ahí le han sacado el tercer molar. Se ha infectado el tercer molar y de ahí vino todo esto. Por un diente. Aquí vemos cómo va cicatrizando. Ya no se ve negro, ya está más rojito, más rosadito. Esto era en la 4ª semana recién, de internación en terapia intensiva. Acá ya le di de alta. Sí, es una cicatriz fea, horrible, pero está viva. Eso es lo importante. La mayoría de los pacientes cuando llegan con nosotros, yo les digo, les tengo que cortar y me dicen, pero la cicatriz. O sea, el riesgo-beneficio de todo. La cicatriz después las podemos tratar. Un mes más se alimentaba por sonda nasogástrica. ¿Por qué creen que se alimentaba por sonda nasogástrica? Kanya pwede changat. ¿Por qué? ¿Qué hemos retirado acá? Anatomía. ¿Qué hemos retirado acá?
Claro. los músculos pretiroideos, prefaringios, supraioideos, infraioideos. Eso me permite deglutir. Si ya no tiene sus músculos, mi paciente no podía comer. La única forma en que se alimente era a través de sonda nasogástrica. Ha estado 2 meses alimentándose por sonda, una en terapia y otra fuera. ¿Cuál ha sido el mayor problema? Para que haya buena función, la función hace el órgano. Si yo ya no como, mi paciente tenía miedo de deglutir, no podía. Hemos educado otra vez a que vaya tomando agüita, que vaya haciendo una deglución poco a poco, porque ella tenía miedo. Pero lo bueno es que está viva. Eso es lo que a mí me interesa. Que tenga la cicatriz es lo de menos. Problemas hematológicos. En problemas hematológicos, ya vamos a terminar, no se preocupen, ya falta muy poco. Quiero que, no sé si todos pueden ver esta pizarra, quiero entregar un poquito. Ahí. Les voy a explicar coagulación súper sencillo, porque la única forma que me entiendan esto es que entiendan lo que es coagulación. Y coagulación se entiende súper rápido. Nosotros tenemos el vaso sanguíneo. ¿Qué se llama la parte interna del vaso sanguíneo? El endotelio. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión? Se rompe el endotelio, ¿verdad? ¿El endotelio qué hace? Va a formar un factor. Se llama factor de von Willebrand. ¿Qué hace este factor? Cuando yo tengo una lesión, el factor de von Willebrand empieza a unir y llama a través de unas glucoproteínas, esta se llama glucoproteína B1, acá tenemos a las plaquetas, y hace que estas plaquetas se adhieran a la lesión. Factor de von Willebrand, glucoproteína B1 y plaquetas, adhesión plaquetaria. Esa es la adhesión plaquetaria. Pero estas plaquetas son débiles. ¿Qué necesito para que esto se vuelva más rígido? Llamar más plaquetas. ¿Cómo se llaman más plaquetas? Tromboxano A2. Este tromboxano llama más plaquetas y estas plaquetitas empiezan a unirse a estas de acá. Eso se llama agregación plaquetaria. Pero ¿cómo se unen? Son débiles por unos bracitos. Estas son otras glucoproteínas. Se llama 2A, 3B. Siempre nos han enseñado a nosotros adhesión y agregación plaquetaria. Esta es la primera parte, pero estos brazos son débiles. Aquí tiene que haber un material, un cementito, que se llama fibrinógeno. Y este fibrinógeno tiene que convertirse en fibrina. Esa es la cicatrización. Para entender los problemas hematológicos, algo tiene que estar mal en las plaquetas o en la cascada de coagulación. ¿Qué pasa si su paciente toma aspirina? La aspirina inhibe al tromboxano 2. ¿Y qué hace el tromboxano 2? Agrega plaquetas. Si no hay tromboxano 2, ¿qué pasa? Va a sangrar. Toda esta parte de acá se llama agregación plaquetaria y esta se llama, la primera fase es la adhesión plaquetaria. Tengo un síndrome, se llama síndrome de von Willebrand. ¿Qué pasará en ese síndrome? No se va a formar el factor de von Willebrand. ¿Qué va a pasar con mi paciente? Va a sangrar. Es un problema hematológico. Si yo doy aspirina a mi paciente, inhibe el tromboxano 2 y no va a haber agregación plaquetaria. ¿Qué va a pasar con el paciente?
va a sangrar. Tenemos otros síndromes que van a alterar a estos factores. Se llama síndrome de Glassman. Altera la glicoproteína 2B3A, sangra en el paciente. Entonces, todo lo que nosotros vemos en problemas hematológicos nos basamos en la coagulación de la sangre, en las plaquetas, y tenemos que pedir laboratorios en los pacientes. Es lo que hemos dicho, el TP y el GPT. Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina. Un paciente que tiene alteraciones en los factores de la coagulación, ¿qué tienen que hacer ustedes para saber clínicamente si está mal o está bien el paciente? ¿Qué preguntan antes de una cirugía? Si se hace una herida, sangra mucho, se queda todo el día sangrando. Si se golpea, le salen puntitos. A veces me golpea y se me hace todo un morete. O algunos dicen chinchón. Lo que decimos chinchón se llama hematoma. Ya es una extravasación de sangre, por eso aumento de volumen. Si pasa eso, yo ya tengo que sospechar, tengo que tener alguna alerta en mi paciente. ¿Ok? Algo que igual les va a tocar. ¿Quién amigos? Amigo. ¿Alguien que está dando de lactar? Esto es lo que tienen que memorizar. Porque me preguntan, ¿qué doy a una embarazada o qué no doy a una embarazada? Todos los medicamentos, si ustedes ven los prospectos, tienen esto. A, B, C, D, X. ¿Cuándo voy a dar? ¿Cuándo no voy a dar? Un medicamento A que no hay riesgo para el bebé en el primer trimestre del embarazo. Generalmente aquí, ¿qué tomamos en cuenta? El ácido fólico, todas las cosas que le da una mujer embarazada. ¿Qué nos interesa a nosotros? Una infección. O lo voy a extraer. ¿Cuál es el mayor riesgo? ¿Qué periodo del embarazo tiene mayor riesgo? ¿Por qué? Si el periodo de renogénesis. Si nosotros damos algún medicamento en ese momento, podemos alterar a nuestro paciente. O sea, al bebé, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero, como les digo, todo el riesgo beneficio. Me ha tocado atender pacientes que esperamos hasta que nazcan, que Dios quiera nunca haya pasado nada al paciente. Muy bien con abscesos, fracturas, traumas. Entonces, tengo que tratar. Es una urgencia para mí. Pero hay procedimientos que nosotros podemos retrasarlos. Procedimientos odontológicos que no necesitan una urgencia. Entonces, puedo retrasarlos. Y puedo medicar. ¿Cuál es la medicación más noble que yo podría dar? B. Un medicamento tipo B, lo que más nos gusta dar a todos, paracetamol y amoxicilina. Es muy noble, pero casi todo el embarazo los tratamos con esto. Lo que nosotros hacemos es siempre trabajar con la ginecóloga, su ginecólogo. Entonces yo le digo al doctor con el que estoy trabajando, quiero dar tal antibiótico, porque necesito eso. Entonces, con él vemos la posibilidad de dar o no dar, dependiendo del trimestre en el que esté. Algunas veces, cuando ya estamos en el sexto, séptimo mes de embarazo, preferimos más cuidar a la madre que al bebé, porque es menos probable que le pase algo a la mamá. Si muere la mamá, mueren los dos. Entonces, siempre tenemos que ver el riesgo de beneficio de todo. La odontología no solamente es diente, hacemos muchas cosas. La verdad, desde que he salido de la facultad, nunca más he vuelto yo a tratar de hacer una lesión cardiovascular. Me he dedicado más a la parte de cirugía. Pero, ¿por qué me dedicaba a esto? Porque me encantaba primer, segundo, hasta tercer año de la universidad. Porque todo lo que hemos llevado hasta tercer año de la universidad, todo lo que estamos viendo acá, todo lo que ustedes han visto es esto. Pero lo que han visto lo estamos llevando a pacientes. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Nunca se olviden hacer una historia clínica completa. No existe historia clínica de perio, historia clínica de endo. O sea, la historia clínica completa. Ver a su paciente de cabeza a pies, desde que entra, desde que camina. Para mí, la anamnesis es el 50% del diagnóstico.
¿Por qué es el 50%? Es lo que el paciente me va a decir, lo que yo estoy investigando sin tocar al paciente. No necesito tocar al paciente para ya tener una idea de lo que voy a ir a buscar. Como les dije, la odontología no es diente. Por dientes son los errores que les he mostrado, que hemos visto. Por sacar un diente en un paciente que no han sabido manejar bien, han pasado todos esos errores. Pacientes que han podido fallecer sin haber hecho una buena anamnesis. Si tú tienes un buen diagnóstico, vas a dar un buen tratamiento. Y esto es lo que me interesa. No están tratando con dientes, están tratando con personas. Un error nuestro, tenía un doctor que me decía, nuestros errores se entierran 3 metros bajo tierra. Porque si fallas, tu paciente puede morir. A veces pensamos, no, es un diente, le sacamos el diente y punto. Me ha ido mal, le saco. Pero el hecho de sacar dientes, han visto cómo he tenido que hacerse dicotomías, hasta en terapia intensiva, inclusive hasta lo que cobramos. No queremos cobrar consulta, o cobramos una exodoncia a 10, 15 bolivianos, y después nos vienen denuncias por pagar una terapia intensiva. Tienen que darse su valor. Y la única forma de darse el valor es estudiando. No olviden primer, segundo y tercer año de la carrera, porque eso les va a seguir hasta el final. Si ustedes dominan toda esa parte, no van a rechazar pacientes, no me van a mandar. Si quieren me mandan, pero no van a mandar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta es la de yo. Sí. Quería preguntar sobre su paciente comunitario con paro respiratorio. La hipertensión. Y bueno, casi siempre encontramos pacientes hipertensos en nuestro medio. Quería entender un poco más, tal vez, por qué se produce eso, cómo podemos evitar o reconocer antes de tiempo, tal vez. Aparte de que tenemos que hacer los exámenes de signos vitales. Lo primero que tienes que hacer en tu paciente, signo vital, lo que acabas de decir. Si mi paciente me dice que es hipertenso, el paciente miente. Todos los pacientes mienten. A todos sus pacientes considérenlos mentirosos hasta que usted realmente indague en todo. Porque te dice, soy hipertenso, pero hace años siempre tomo los sartán y ya me han visto. Los sartán es lo que más toman, ¿ya? Toman la presión. Pero si tu paciente llega inmediatamente después de correr, para descansar, que se siente, tómale la presión para ver cómo está. Hemos dicho que tenemos parámetros. ¿Hasta dónde yo puedo trabajar en mi paciente? Normal. Sin decir no voy a colocar vasoconstrictor. Sabemos que el vasoconstrictor nos va a aumentar la presión arterial. ¿Cuál es mi límite? 139 sistólica y 89 diastólica. Sí ayuda mucho tranquilizar al paciente, hablar, que descanse, que no espere, tratar de que sea en un ambiente más tranquilo posible, ¿ya? Pero nunca hagas si dudas, porque en el momento que uno duda lo que va a hacer, posiblemente te vaya mal. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué hacía cuando yo estaba en la universidad y no sabía qué hacer? Interconsultas. Es hipertensa, tiene que ir con su cardiólogo, y hasta que vuelva estoy estudiando. ¿Qué es hipertensión? ¿Qué está tomando? ¿Qué es todo lo que está haciendo? Porque en la facultad nos falta eso. Lamentablemente fármacos, un punto débil que todos tenemos en la facultad. Cuando uno sale, recién se da cuenta que quiere hacer cursos de farmacología y ver todas esas cosas. Pero el mayor consejo que te puedo dar es, si acá en la facultad tú estás dudando, manda al cardiólogo. El cardiólogo siempre tienes que hacer una referencia y el cardiólogo te va a decir todo lo que tú debes ver. ¿Cómo vas a tratar a tu paciente durante la cirugía? Vas a hacer un vendaje elástico de miembros inferiores durante la cirugía. Mantener el tratamiento con toda la medicación que está tomando, seguir con sus anticoagulantes y después de que tú termines, va al cardiólogo. Yo no trabajo solo, o sea, mi parte es quirúrgica, ¿ya? Pero yo tengo que saber si necesito o no necesito. Nunca se arriesguen en consulta. A veces por querer, bueno, aquí en la facultad necesitan pacientes, pero un error les puede cobrar la carrera. Cuando yo estaba estudiando acá, uno entró en la cárcel, justamente por eso, porque el paciente era hipertenso. Le pusieron y el paciente fue a internarse, lo denunciaron, fue todo un lío.
pero límites. Tenemos, nadie se puede inventar, todo está escrito. Todo está escrito. Tenemos guías de cómo tratar a los pacientes. ¿Han hecho alguna vez medicación profiláctica? ¿Cuál es la medicación profiláctica que les enseñan? 2 gramos de amoxicilina, 1 hora antes. ¿Por qué? ¿Por qué no 2 horas? Cuando nosotros hacemos una medicación profiláctica, siempre tenemos que ver qué es lo que voy a hacer. La boca es una cavidad limpia. Cuando nosotros hacemos una herida en boca, la tenemos que tomar. Tenemos heridas limpias, contaminadas, contaminadas y sucias. Así se clasifica. Dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, vamos a medicar o no. La boca yo la tomo como limpia contaminada, porque está sucia. No es limpia, tenemos un montón de bacterias. Yo veo la medicación profiláctica de acuerdo al tipo de tratamiento y a la zona donde voy a hacer la cirugía. ¿Por qué amoxicilina? La amoxicilina es muy buena para estreptococos. ¿Cuál es la vida media de la amoxicilina? Nos basamos en vida media. Si mi cirugía va a ser de 2 horas, la vida media de la amoxicilina es de 1.8, se puede dar cada 8 horas, cada 6 horas. Entonces sé que va a durar todo el proceso que yo voy a tener durante la cirugía. Si yo le doy 6 horas antes de mi cirugía, no me sirve de nada, porque esa amoxicilina ya se eliminó, su vida media ya terminó. Dependiendo de lo que yo haga, elijo el antibiótico. Si tengo, por ejemplo, heridas en piel, yo no elijo amoxicilina, yo elijo cefazolina, porque la cefazolina va muy bien contra estafilococos. Entonces, para mí la cefazolina es lo ideal. En boca, sí, la amoxicilina. 2 horas antes, porque subió por la vida media que tiene el antibiótico. ¿Ya? O sea, todo eso depende mucho de lo que tú vas a hacer. Lo mismo de la presión. No es necesario medicar o dar antibiótico profiláctico a todos los pacientes. Cuando te dice la Asociación Europea de Cardiología, te dice vas a dar cuando hay alteraciones valvulares, cuando tienes alguna alteración morfológica en el corazón, cuando es un paciente con endocarditis bacteriana. No se tiene que dar antibiótico terapia profiláctica a todos los pacientes. Se tiene que tener alguna alteración para que tú puedas dar. Un paciente inmunosuprimido le voy a dar. Diabético no necesita si es un paciente controlado. Si el paciente está normal, yo lo trato normal. No necesito hacer ninguna excepción en el paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda más que tengan? Bien. Bueno, he leído un artículo que decía sobre las pacientes embarazadas que han hecho un estudio en Sucre, en Chuquisaca, si no me equivoco, y se habían dedicado a hacer cirugías en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y aparentemente les dieron buenos resultados, pero la clave era la anestesia sin vasoconstrictor, ¿no? Entonces, con tratamientos de urgencia, ¿no? Eso te iba a decir. O sea, mientras menos toques a tu paciente embarazada, mejor. Si es una urgencia, tienes que hacerlo. A ver, cuando estaba mi paciente tenía 8 meses, entonces estábamos monitorizando a los dos, al bebé y al paciente. Pero siempre vas a tener la duda de que el bebé puede nacer con algo. Pero es la hora. Siempre vemos nosotros en urgencias. ¿Saben cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Es que la urgencia no compromete la emergencia, pero la emergencia sí. Exacto. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar. Una crisis dental es una urgencia o una emergencia. Una crisis dental compromete, se necesitas tratar al paciente inmediatamente. La urgencia y la emergencia se tratan. Urgencia y emergencia. ¿Para qué me sirve clasificar eso? Es para a quién le voy a dar prioridad. Emergencia es que inmediatamente tengo que tratarlo. Ese momento y lo dejo mi urgencia a un lado. Pero la urgencia tengo que tratarlo. Si tiene un absceso, puede ser que ese momento no esté comprometiendo la vida del paciente, pero después sí, pero es una urgencia. Emergencia es cuando ya se cierra la vía aérea, tengo que hacer una traqueotomía, se me va a morir el paciente. Pero eso siempre va a ser riesgo-beneficio. O sea, si tú puedes mantener con antibiótico terapia, analgésicos a tu paciente embarazada y no lo tocas, mejor. En el primer trimestre de embarazo.
Después del segundo trimestre puedes tratar, puedes hacer de la caries, puedes hacer de todo. Pero mejor evitar. O sea, sí te puede traer. Nada de los estudios de embarazo está comprobado en humanos. Si tú lees, todo está comprobado en animales. Porque no podemos jugar nosotros con humanos. Todo lo hacemos en animales. Nada, absolutamente nada de esto te dicen humanos. Puede pasar en fetos, pero en animales ha pasado. Que ha habido un riesgo teratogénico X. Nunca toques, nunca le des ese medicamento porque sabes que sí o sí va a haber alguna alteración. Es lo que nos dicen, las tetraciclinas, por ejemplo, producen alteraciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué alteraciones van a producir? Los dientes delgados, los dientecitos que salen deformes, que no tienen calcificación, es por dar tetraciclinas durante el embarazo. Siempre vean riesgo-beneficio de todo y protéjanse de ustedes. Traten de protegerse. Uno sale de la universidad y quiere hacer todo y piensa que va a tener todo y va a ganar mucha plata. No es así. O sea, mientras más te fijes en el dinero, peor te va a ir. Mientras más estudias y trates bien a tu paciente, las cosas llegan solas. Lo único que yo les aconsejo en la universidad es estudiar. Primero, segundo, tercero. Cuarto, quinto. Todo es gente, todo es mecánico, es hacer pacientes y todo, pero se olvidan. Nunca se olvidan. Yo tengo internos, yo trabajo en una salud universitaria. Tal vez ustedes van a ser mis internos también. Ahí es donde más sufren. Ahorita les hablo bonito, pero cuando están conmigo en el internado, les exijo porque sé que después van a ir a provincia, van a estar solos o van a estar en el consultorio. Todo lo que les muestro acá, ven mis internos. Ellos también entran conmigo a algunas cirugías, los llevo, porque no solamente es diente. O sea, quiero que se olviden que el odontólogo es diente. Hacemos muchas cosas, hasta estética. Yo igual hago estética. Me gusta operar, me gusta cortar dientes, es legal para mí. Pero para eso necesitamos estudiar, ¿ok? ¿Alguna duda más que tengan? ¿Alguna pregunta? No. Dime, todos nos sirven. Bueno, es que estas preguntas están por el libro de medicina bucal de castellano, si no me equivoco, y hablaba, por ejemplo, de la crisis hipertiroidea, que eso, sí he visto que es... La tirotoxicosis. Sí, y lo puede llevar a la muerte del paciente. Sí, es una, igual, va dentro de las alteraciones endocrinológicas que nosotros tenemos. Un paciente con hipotiroidismo o hipotiroidismo es fácil de manejar, se trata como cualquier otro paciente, pero cuando está controlado. Es igual donde yo pido, o sea, no todas las veces le pido que vaya del endocrinólogo para que lo vea, pero le pido hormonas tiroideas, porque eso sí nos puede fallecer en quirófano. Entonces pedir un perfil tiroideo, igual con cebo canadiense. Pedimos perfiles hepáticos, perfiles tiroideos, cuando vamos a operar a un paciente, ver si hay algún tipo de alteración. Un paciente renal, por ejemplo, tiene muchas alteraciones a nivel de la paratiroides. Y nosotros vemos en la radiografía a un paciente con alteraciones renales y vemos muchas zonas radiolúcidas. ¿Por qué? Porque va a haber una hipocalcemia. Hay una alteración renal. Y esa alteración renal nos produce hipocalcemia. Y las panorámicas se ven llenas de zonas radiolúcidas, pensamos que está infectado o que tiene alguna lesión. Lo mismo pasa. Más que todo en la tiroides es la tormenta tiroidea, que sí puede fallecer. Entonces, ¿qué haces? Si tu paciente te dice, yo tengo hipertiroidismo, ver que esté controlado, hipotiroidismo, ver que esté controlado, pido mi perfil tiroideo para ver que las hormonas estén bien, que 3, 4. Si está mal, endocrinólogo. Si está bien, actúa normal. No pasa nada. Hormonas. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? A ver si alguien aquí se anima a hacer más, de muy bonito. No quiero faciales ni porque a veces es muy cruel. Nos vemos mañana entonces en la práctica. Gracias.